que bendigan al Señor todos sus ejércitos, servidores fieles que cumplen su voluntad. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ella y le dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo le digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy celebramos la fiesta de los santos ángeles, lo que nosotros llamamos los ángeles custodios de la guarda, de que cada uno de nosotros tiene a su derecha y que nos acompañan día y noche y que están pendientes de nuestro caminar, de nuestro andar desde niño. Y si lo hacen desde niño, significa que después, si uno se mantiene como un niño, ellos estarán siempre con uno. Pero ¿a qué se refiere Jesús a hacerse como un niño para poder ir al reino de los cielos? Bueno, el gesto que él hace es muy sencillo. Pone en el medio el niño cuando ellos le pregunten quién será más grande en el reino de los cielos. Jesús invierte las proporciones. El más grande es el más pequeño y el más pequeño es el que está en el centro. Y por lo tanto, si uno aspira a estar montado en el coroto, como decimos nosotros, pensando que el reino de los cielos es una cuestión de poderes y de autoridades que nos corresponden por haberlo dejado todo para seguir al Señor, evidentemente estamos equivocados. Y el Señor nos descentra de nosotros mismos, porque normalmente nosotros nos ponemos en el centro de nosotros mismos, cuando en realidad al centro de nosotros mismos tiene que estar Cristo, y no Cristo girar alrededor de nosotros, sino nosotros girar alrededor de Cristo. Y eso es el punto. Jesús tiene alma de niño. Jesús tiene una condición de ser verdadero Dios y verdadero hombre de una forma única y verdadera, porque su unión con el Padre es tan de sencilla humildad e inmediatez que eso lo mantiene en una generación continua de esa relación filial paternal, por lo cual Jesús vive continuamente como un niño en presencia del Padre, en los brazos del Padre. Esa es la experiencia interior de Jesús. Y Él justamente quiere transmitirle a los apóstoles, a los discípulos, ese criterio, que hacerse como un niño y poniendo el niño en el centro de todo ello, le está justamente indicando: sean como soy yo, que soy humilde y sencillo de corazón y que me hago como un niño. Pero hacerse niño entonces no tiene un significado de simplicidad en la forma psicológica o en la forma de actuación, sino en el ser interior, es decir, mantener totalmente viva la gracia del bautismo, porque en el bautismo nosotros volvemos a nacer. Y eso es lo que nos quiere decir también el Señor: vivir la gracia bautismal, de manera que somos siempre niños recién nacidos, que nacimos en el vientre de nuestra madre, la Iglesia, y que a nosotros nos conceden esa total vida nueva que solo la sangre de Cristo nos puede dar.
El Señor está haciendo una catequesis bautismal. El Señor está haciendo una catequesis a los discípulos sobre cómo vivir el sentido de la búsqueda y sobre todo una catequesis de comunidad. Está enseñándole a los discípulos a aprender a estar en comunidad, tratándose como ente madura, pero con una interioridad fundamentada en la frescura, en la inmediatez del recién nacido en la gracia, es decir, la vida en la gracia. Y la vida en la gracia es una vida que está generando y regenerando continuamente nuestro ser interior. ¿Y en qué consiste la vida de la gracia? Y la vida en la gracia y la vida con la gracia. La gracia es Cristo mismo, es vivir en Cristo, con Cristo y por Cristo todo el tiempo, poniendo al Señor en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestro corazón, en el centro de nuestros intereses, porque sólo así es que nosotros viviremos esa asistencia especial de los ángeles que nos van acompañando a cada uno de nosotros, que son los mayores cooperadores que cada uno de nosotros tiene a nivel personalizado para poder siempre mantenernos en la fluidez de la gracia, en la continuidad de la gracia, en la dinámica de la gracia. Y eso significa que aunque caigamos en el pecado, la gracia es siempre el fruto de nuestro caminar en conversión, volviendo siempre al Señor, volviendo a centrar a Cristo en nosotros. Esa es la conversión, esa es la gracia, centrar Cristo en nosotros. Y eso significa también una renuncia al poder humano proyectado en el cielo. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? El más pequeño. Y el más pequeño es aquel que vive la restauración de la vida de salvación, que es la gracia bautismal. Por eso, queridos hermanos, aprendamos a ser niños en el Espíritu. Aprendamos a ser niños en el sentido pleno, de manera tal que todos los días la gracia nos acompañe en el ir en la fe, en la esperanza, en la caridad. No veo otra luz interior que esa inmediatez del estar en Cristo, con Cristo y por Cristo. No veo respuesta de mayor intensidad que el poder escuchar la voz del Señor que resuena desde el centro de mi corazón y me dice: ven y sígueme. No puedo aspirar a mayor consuelo que la voz del Señor que me diga: no tengan miedo, yo estoy aquí con ustedes. Y eso a nosotros nos hace descansar en el Espíritu, nos permite entonces rejuvenecer continuamente en el Espíritu y alcanzar ese estado continuo de infancia espiritual, que es justamente la gracia del bautismo, que se regenera continuamente en nosotros en el proceso de conversión, de santificación, que cada uno de nosotros tiene por delante y que es su tarea, su trabajo, su cooperación. Porque en la medida que vivimos la gracia, estamos glorificando la gracia. En la medida que nos convertimos, estamos glorificando a Dios. En la medida que vamos cambiando nuestro corazón, le estamos dando aleluya al Señor. En la medida que dejamos que esta palabra viva, que es Jesús mismo, yo te he engendrado hoy, tú eres mi hijo, se haga cada vez presente en nosotros. Ese salmo bellísimo. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Sí, Señor, tú me engendras continuamente en la gracia bautismal. Esa es mi infancia espiritual, ese es mi vivir como recién nacido continuamente, todos los días. Y sé que tú, Señor, cada vez voltea la página de mis pecados y reempieza de cero cada vez. Por eso cuando nosotros nos confesamos, por la absolución recibimos la gracia del perdón de nuestros pecados, nosotros entonces nos acercamos a esa regeneración continua. Cuando nosotros escuchamos la palabra y nos dejamos tocar por la palabra y la palabra se centra como Cristo en nuestro corazón, y nos estamos regenerando en la palabra. Cada vez que nosotros entramos en plena íntima comunión eucarística con el Señor, aunque no recibamos el cuerpo, pero sí vivamos en el mismo espíritu de Cristo, esa unión eucarística nos regenera cada vez en la gracia bautismal. Y por eso muy bien lo dijo Nuestra Señora de Coromoto al cacique cuando le dejó el mensaje: vayan a los blancos para que le echen el agua en la cabeza para ir al cielo.
ese sentido continuo de una infancia espiritual en la gracia bautismal que nos permite llegar hasta el final, no solo vivir nuestra vida, sino alcanzar la patria celestial. Que el Señor nos ayude a todo a ser como niño y que nuestros ángeles nos acompañen de la mano y pongan siempre su mano sobre nuestra espalda y nos protejan con su sala y con su oración incesante. Amén.